Recibe un cordial saludo del Padre Miguel Ángel, jueves 3 de diciembre. El día de hoy estamos celebrando a San Francisco Javier, de quien te voy a hablar después de escuchar el Evangelio. El Evangelio de este día está tomado según San Mateo, capítulo 7, versículo del 21 al 24 y 27. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 de diciembre, día de San Francisco Javier. Este santo nació en el año 1506, hace muchos años ya, en Navarra, España. Él era español, pero en su juventud se fue a estudiar a París, filosofía. Es ahí, en París, donde él conoce a San Ignacio de Loyola, otro santo español, y junto con otros compañeros, deciden fundar la famosa Compañía de Jesús. Después de terminar él sus estudios en París, él es ordenado en Roma en el año 1537. Él tenía 31 años cuando es ordenado sacerdote. Y después de eso, él se va a evangelizar a Medio Oriente. Él se va a la India y a Japón también a evangelizar. Por lo mínimo estuvo él allá durante 10 años. Él estuvo evangelizando esas tierras hasta que él muere martirizado. Da su vida por el Evangelio y por proclamar y defender su fe. Es tan conocido San Francisco Javier en la India que él es el patrono de la India. Incluso quizás es el santo católico más conocido o de los más conocidos en la India, juntamente con la Madre Teresa de Calcuta, obviamente, que también dedicó su vida al servicio de los más pobres y necesitados en la India. Bueno, pues felicidades a todos aquellos que llevan el nombre de Francisco Javier o Francisco o Javier. Felicidades, pido a Dios por cada uno de ustedes hoy en su santo. El Evangelio del día de hoy nos habla de la persona prudente y de la persona imprudente, del que confía en Dios y del que confía en sí mismo. Ayer me confió con una persona que ayer estábamos cenando sobre su nieto. Su nieto es una persona que en sus estudios le va muy bien, en su profesión le va muy bien. Él nació y se educó como católico, pero hoy en día él considera que las cosas de religión son absurdas, que no tienen sentido. Él siente que su inteligencia que Dios le ha dado y que la está usando para mal es mucho más fuerte que cualquier otra cosa y que para él no es necesario buscar a Dios o tener a Dios en su vida. Esa es la persona imprudente que nos dice el Evangelio, que construyó sobre la arena y que viene el mar, que viene la tempestad y que arrasa con esa casa. Y de esas personas hay muchas, personas que no creen necesitar a Dios en su vida, personas que confían más, vuelvo a repetir, en su dinero, en su carrera o en su oficio o en su profesión que Dios les ha dado. En cambio, el Evangelio también nos habla de la persona prudente, la persona que confía en Dios, no confía en sus bienes materiales, no confía en su inteligencia, no confía en las cosas que son efímeras, sino más bien en lo que es eterno, que su vida está bien anclada, fundamentada y cimentada en Dios. Y a veces hay personas que no necesitamos ser inteligentes, que no necesitamos tener mucho dinero, pero que sin embargo confiamos más en las cosas de este mundo.
Hay muchos católicos que yo conozco que para ellos la ciencia lo es todo. Y aquí yo no estoy menospreciando la ciencia. La ciencia es un regalo de Dios. Pero hay personas que para ellos la ciencia tiene la última palabra. No lo que dice Dios, no lo que dice la iglesia. No, la ciencia tiene la última palabra. Y eso es algo equivocado. La ciencia, vuelvo a insistir, es un regalo de Dios. Pero no quiere decir que la ciencia tenga la última palabra. Porque la ciencia nos puede decir hoy una cosa y el año pasado, el año siguiente o el mes siguiente nos puede decir todo lo contrario. Por eso lo mejor siempre es abandonarnos a Dios y confiar en Dios. Hacer las cosas de la mejor manera posible, obviamente, pero siempre sabiendo que la persona que tiene a Dios en su vida es una persona que no se va a equivocar. Tanto el ateo, el profesionista, el millonario, el que vive en la calle, el que no tiene estudios, el presidente, el actor, el cantante, el albañil, todos tenemos problemas y preocupaciones en la vida. Pero la gran diferencia es la persona que tiene a Dios en su vida, la persona que se confía y se fía de Dios, la persona que sabe que Dios es el ancla de su vida, a una persona que confía más en lo que le ofrece la ciencia, que confía más en sus millones, que confía más en su carro, en su inteligencia, pues esa persona tristemente tarde o temprano se va a decepcionar y se va a dar cuenta que perdió el tiempo poniendo su confianza en cosas que eran efímeras y no en Dios. Así que te invito a que el día de hoy le pidamos a Dios que Él sea el ancla de nuestra vida, que Él sea el motor y la fuerza de nuestra vida. Sabemos y le pedimos a Dios que Él sea el que dirige nuestra vida. Pido a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por darse el tiempo y la oportunidad de escuchar estas reflexiones todos los días y de compartirla con sus amigos, familiares y seres queridos. Pongo en manos de Dios tus intenciones, tus necesidades, tus proyectos. Pido a Dios por todos los que están enfermos para que se recuperen. Pido a Dios por los que están en los hospitales, que Dios les dé fortaleza, paciencia. Pido a Dios por las enfermeras, los enfermeros, los médicos, para que Dios les dé esa sabiduría, para que la sepan utilizar de la mejor manera posible para atender a sus pacientes. Pido a Dios por los que están en las cárceles, por los que están pasando por un problema de ansiedad, de depresión, por las personas que están sin empleo, por todas las necesidades espirituales y materiales del mundo entero, nuestras y de nuestros seres queridos, las pongo en presencia de nuestro Padre Dios. Agradezcámosle a Dios por este día más de vida y pidámosle a Dios que nos dé la gracia de vivir este día al máximo, de vivir este día en presencia y en manos de Dios y de concluir este día también en presencia y en manos de Dios. Déjame darte la bendición para ti, tus amigos, familiares y seres queridos. Hoy es ya el cuarto día del tiempo de Adviento. No dejes que este tiempo de Adviento se nos vaya sin estar preparados. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y te invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Hasta mañana, si Dios quiere.